buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta importante actividad. Para BCR Valores, puesto de bolsa y su gestión profesional de cartera Stratic, es un honor contar con su asistencia. En esta tarde tendremos el placer de escuchar al señor Alberto Bernal, quien nos expondrá un tema de gran valor en su charla Perspectivas Económicas mirando hacia el 2022, donde conversaremos sobre la reactivación en los mercados emergentes, sobre las economías en desarrollo y la expectativa de producción a raíz de la pandemia. Después de la exposición de don Alberto, tendremos un conversatorio con representantes del BCR Valores puesto de bolsa para ahondar sobre algunos aspectos relevantes. Como parte de la dinámica de esta charla, las consultas se recibirán por medio del chat y al final de la presentación se atenderán algunas de estas consultas en la medida en que el tiempo lo permita. Nuevamente, muchísimas gracias por su presencia. A continuación, daremos inicio a este encuentro. En la vida, la estrategia lo es todo y cada movimiento hace la diferencia. Más aún si tenemos la certeza de contar con un equipo a nuestro lado, cuyo objetivo es el mismo que el nuestro: ganar. Le presentamos Stratic, un servicio de BCR Valores para la gestión de portafolios de inversión, enfocado en obtener mejores rendimientos sobre su patrimonio. Todo esto es posible a través de la implementación de nuestras mejores herramientas, el análisis, la táctica y la experiencia, que nos convierte en algo más que asesores, nos convierte en estrategas. Con Stratic, trabajamos información precisa de rentabilidad, composición y riesgo de las inversiones, costos muy competitivos y transparentes, cartera actualizada y de fácil consulta e informes mensuales. Excelentes resultados nos respaldan. Porque conocer el tablero en el que jugamos no es suficiente. Hay que vivirlo y hay que dominarlo. Más que asesores, somos estrategas de inversión. Stratic, gestión profesional de carteras. Con más de 20 años de experiencia en el mercado bursátil, en Stratic queremos ofrecerle a cada cliente todo el conocimiento que hemos acumulado durante estos años, así como herramientas que han sido parte de nuestro modelo de gestión desde el año 2015. Todo esto con el objetivo de brindarle a cada cliente la tranquilidad de dejar sus inversiones en nuestras manos, sabiendo que las llevaremos al máximo nivel posible. Sin duda, invertir inteligentemente significa confiar en quienes lo hemos hecho bien por años. Por eso, confíe en nuestro trabajo, confíe en Stratic. Ahora le damos la palabra al señor Marco Chávez Rodríguez. Él es gerente de negocios de BCR Valores puesto de bolsa, quien tiene un importante mensaje para todos ustedes. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este evento, estimados clientes inversionistas, miembros de juntas directivas del conglomerado BCR, miembros del comité ejecutivo del BCR, compañeras y compañeros. Es un gran honor para BCR Valores contar con su presencia en esta tarde. El modelo de gestión en el servicio Stratic nos ha permitido desde el año 2015 llevar las inversiones de nuestros clientes al máximo nivel. Stratic es un servicio de gestión discrecional de portafolios de inversión, orientado al cumplimiento de los objetivos financieros del cliente, maximizando el rendimiento de las inversiones, con un nivel de riesgo asociado a cada cliente. Nuestro conocimiento, mejores herramientas y acompañamiento se aplican desde el inicio en el servicio. Primero, conocemos las necesidades del cliente para ajustar el servicio según la naturaleza del inversionista. De este modo atendemos personas físicas y jurídicas con o sin giro comercial, instituciones públicas, entre otros. Segundo, asesoramos al cliente para definir su objetivo de inversión y ubicarlo dentro de las 3 opciones que hemos establecido: liquidez, renta o ingreso y crecimiento. Tercero, asesoramos al cliente para definir el perfil de riesgo del inversionista y ubicarlo dentro de las 3 opciones que hemos establecido: conservador, moderado y agresivo. Cuarto, con los elementos anteriores asesoramos al cliente para definir la política de inversión del portafolio,
donde se establecen los límites en relación a mercados, emisores, instrumentos, plazos y monedas. Por último, se toman en consideración aspectos adicionales que el cliente necesita en el servicio para brindar una gestión discrecional de portafolios totalmente personalizada a los requerimientos del inversionista. ¿Cuáles son los beneficios que ofrece el servicio Stratic a los inversionistas? Tenemos una ejecución inmediata de las operaciones por medio del equipo Stratic. La discrecionalidad siempre se aplica a partir de la política de inversión previamente definida por el cliente. La cartera estará actualizada y podrá ser consultada cuando el cliente lo requiera, por medio de nuestros canales digitales, el portal web bcrvalores.com y la app móvil para Android y iPhone. Acceso a economías de escala con poder de negociación vía tasas de interés con los emisores del mercado. El inversionista puede refocar el tiempo que dedicaba a la gestión de sus inversiones en otras actividades. Se brinda una evaluación periódica a través de informes mensuales. El servicio se ajusta a los estándares internacionales según las normas internacionales de información financiera NIF. Por ejemplo, en relación a la NIF 9, clasificación según el modelo de negocio, cálculo y registro de la estimación de deterioro de la cartera. El equipo Stratic hace una rendición de cuentas integral con el cliente con frecuencia mensual, por medio de toda la reportería que se genera en el servicio. Contamos con información contable, balance general y estado de resultados, información financiera, portafolio de inversiones, valoración de inversiones contables, valoración de inversiones y rendimientos diarios. Además de indicadores de riesgo, valor en riesgo, riesgo crediticio e indicador HH de concentración, así como indicadores adicionales, sensibilidad básica, estrés por crédito, Sharpe, Trainor, Tracking Error, entre otros. Somos estrategas de inversión. Stratic enfoca su éxito en el cumplimiento de objetivos para cada cliente y el desarrollo de estrategias personalizadas. Estamos comprometidos con la confidencialidad y fiabilidad de los datos de nuestros clientes. Ofrecemos un equipo capacitado de profesionales que trabajan para cumplir con los objetivos de nuestros clientes. Somos un puesto de bolsa líder en administración de carteras individuales. Stratic es el servicio premium de BCR Valores, con un activo administrado cercano a los 210 millones de dólares, lo que nos ha permitido afianzar la confianza de nuestros clientes y las relaciones a largo plazo. Nuestra consolidada experiencia en el mercado, las mejores prácticas y modelo de gestión Stratic nos convierten en el equipo que usted necesita a su lado para obtener los mejores rendimientos sobre su patrimonio. Lo invitamos a ponerse en contacto con BCR Valores y conocer más sobre los beneficios de nuestro servicio Stratic, gestión profesional de carteras. Será un gusto poder atenderle. Muchísimas gracias, don Marco, por esta explicación que nos ha dado sobre los servicios de Stratic. Y bueno, ahora es un verdadero placer poder presentarles a nuestro expositor del día de hoy, el señor Alberto Bernal León. Don Alberto es economista y es estratega en jefe de mercados emergentes de la firma XP Securities LLC. Él tiene una maestría en macroeconomía por el Instituto Kiel de Economía Mundial de Alemania. Tiene una licenciatura de honor en economía por la Universidad de Nueva Orleans y es investigador del Instituto Chazen de la Universidad de Columbia. Además, don Alberto es columnista de la revista Latin Trade, El Mercurio, el periódico colombiano La República y es profesor de la Universidad de Miami. Bernal es frecuente colaborador y analista invitado de portafolio global de CNN Dinero en CNN en español. Sin más preámbulo, le doy la cordial bienvenida a nuestro expositor. Don Alberto, muy buenas tardes. Es un honor contar con su compañía esta tarde. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias bueno, antes que todo, muchísimas gracias a BCR Valores por la invitación, a mi amigo Marco Chávez por tenerme en cuenta, un placer estar con ustedes y muchas gracias a todos ustedes por conectarse. Estábamos hablando ahorita que es una de esas cosas como simpáticas, por decirlo de una forma, que nos atrevamos a hacer un pronóstico al 2022 después de la experiencia que hemos tenido pronosticando 2020-2021.
La verdad han sido años extraordinarios, años de mucho sufrimiento, años de sorpresas increíbles desde el punto de vista económico, desde el punto de vista humano, en fin. Pero bueno, pero el trabajo nuestro a todo nivel es tratar de dar una hoja de ruta para que los inversionistas, los ahorradores y todas las personas que dependen de nuestro trabajo tengan la mejor información posible para tomar decisiones de aquí a futuro. Entonces, por eso creo yo que mi charla va a tratar de darles a ustedes un poco de entendimiento sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos, y yo tratar de explicarles cómo está funcionando mi cabeza para llegar a esas conclusiones, porque como todos sabemos, nadie puede ver el futuro. Si alguien pudiera ver el futuro, este mundo sería totalmente diferente. Si uno pudiese ver el futuro con 4 segundos de anticipo, pues obviamente tendría uno unas circunstancias totalmente diferentes de ventaja competitiva dentro de este mundo, pero pues claramente esas cuestiones no funcionan. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de, con la mejor información posible y con los mejores argumentos posibles, una hoja de ruta para ver a dónde podemos llegar. Lo primero que les voy a contar es lo siguiente. Yo la verdad me equivoqué mucho durante esta pandemia en mis proyecciones, pero no me equivoqué en esta que les estoy mostrando. Yo sí fui uno de los analistas que muy temprano durante la pandemia dijo que esa recesión no iba a ser tan intensa como se pensaba al principio y que iba a haber una recuperación en B pequeña. Y ustedes lo pueden ver en esa gráfica que estoy mostrando ahí, cómo efectivamente hubo una caída brutal de la economía por obvias razones. Se cerró todo, en todas partes del mundo se tomaron básicamente las mismas medidas, se cerraron centros comerciales, cines, restaurantes, aeropuertos, en fin, hoteles, se cerró el turismo, se cerraron las industrias, etcétera. Entonces, pues obviamente cuando uno toma unas decisiones así, pues tiene una caída inmediata del Producto Interno Bruto, y eso fue lo que vimos al principio de esta crisis. Pero una de las cosas que yo dije en ese momento, cuando estábamos en el momento más complicado de la crisis, es que así como la caída era violenta, la recuperación iba a ser bastante rápida también. Iba a ser una recuperación en B pequeña. Y mucha gente decía, hombre, señor Alberto Bernal y estos analistas que están pronosticando esa recuperación tan rápida, pues lo que les gusta es que son extremadamente optimistas, y entonces están pecando por optimistas, no han entendido lo que está pasando. Y hubo una diferencia entre la forma como pensamos nosotros y la forma como pensaron otros analistas. Y es que yo lo pensé de la siguiente forma. Y me acuerdo mucho que yo, un domingo en la noche, apenas comenzaba la pandemia, tratando de pensar en qué le iba a poder decir a mis clientes, logré como tratar de organizar mi cabeza ante la realidad de que una pandemia es una tragedia natural. Es algo de Dios, es algo que pasa porque nadie entiende por qué, pero en fin, esas cosas pasan. Así como un terremoto, así como un maremoto, así como un tsunami, así como una explosión de un volcán o un huracán. Esas cosas pasan porque por alguna razón tienen que pasar y generan o tienen un efecto muy importante sobre la economía, pero lo que nos ha mostrado la evidencia es que la recuperación tiende a ser bastante rápida después de estas tragedias naturales. A diferencia de, por ejemplo, lo que ocurrió cuando fue una tragedia totalmente atada a la humanidad, como fue la crisis financiera del 2008. La crisis financiera del 2008 fue una función de los errores que cometimos los humanos en ese momento, sobreextendiéndonos en los créditos, sobreextendiéndonos en la avaricia, digamos, desde el punto de vista financiero, y generamos una crisis la crisis del 2008 se demoró muchísimo más que la crisis actual en salir adelante a la economía. Pero lo que estamos viendo en este momento es efectivamente una recuperación muy importante del crecimiento económico. El consenso de Wall Street en abril del 2020
es que la economía de Estados Unidos iba a caer entre un 6 y un 7% en el 2020. La economía de Estados Unidos solamente cayó 3.2% al final, porque los humanos somos como las hormigas. De alguna forma u otra logramos seguir construyendo y salen nuevas industrias y salen nuevas ideas, etcétera, para poder básicamente mantener a la economía funcionando. La verdad sea dicha, y muchos de ustedes vivieron la misma situación. En el caso del banco en el que yo trabajo, es impresionante, pero en una semana nomás, el banco tuvo la posibilidad, a través de toda la tecnología necesaria, de ponernos a trabajar a todos los empleados en la casa y para no tener que venir a la oficina y así evitar un contagio mayor del COVID. En una semana. Y esto es increíble porque esto no hubiese podido ocurrir si la pandemia hubiese sido antes, porque no existía la tecnología necesaria. No existía Teams, no existía Zoom, no existía toda esta cantidad de otros servicios que estamos utilizando para vivir en la virtualidad. Entonces, unos temas extremadamente importantes para tener en cuenta de por qué caímos un poco menos de lo que pensamos al principio que íbamos a caer. Y la buena noticia es que Estados Unidos va a crecer mínimo 5.7% en el 2021 y 3.8% en el 2022. Una tasa de crecimiento muy alta para una economía tan evolucionada como la de Estados Unidos y que le va a ayudar muchísimo al mundo a salir adelante y especialmente a Costa Rica, porque cuando a Estados Unidos le va bien, a Centroamérica le va bien, a Costa Rica le va bien. ¿Por qué creció tanto Estados Unidos en el 2021? Porque se tomaron unas decisiones de política económica positiva y porque otra vez los humanos y esta economía demostró ser extremadamente recursiva. Los invito a que se fijen en esa gráfica, la línea gris. Esa línea gris son las ventas al por menor. Las ventas al por menor, y esto ocurrió en Estados Unidos, yo nunca jamás me imaginé que fuese a haber algo similar. Las ventas al por menor en Estados Unidos en abril del 2021 se expandieron 53% año a año. 53% año a año en abril. Es un número impresionante y yo insisto, nunca me imaginé que fuese a ocurrir esta situación, este crecimiento tan brutal. ¿Y por qué ocurrió eso? Por varias razones. Por las políticas monetarias más laxas de la Reserva Federal, que ayudaron a mantener las tasas de interés muy bajas, por el estímulo fiscal que aprobó el Congreso de Estados Unidos, primero durante Trump y después durante el presidente Biden, que generó un ingreso disponible adicional para las personas en Estados Unidos, pero quizás, y esto es lo más importante de todo, porque se logró un milagro de la humanidad en el proceso de generación de una vacuna efectiva contra el COVID-19 en un tiempo récord. Muy importante que ustedes recuerden esto. Y por ejemplo, cuando uno se fija en las situaciones de lo que está sucediendo en Cuba, de lo que sucedió en Colombia la semana pasada, el mes pasado, perdón, de lo que sucedió en Chile hace un par de meses también, las revueltas que hemos visto en todas partes, en muchas partes del mundo, ustedes quizás recordarán que en octubre del 2020, básicamente todos los almacenes de la Quinta Avenida en Nueva York los tuvieron que tapar con maderas de tríplex para que la turba no se robara los almacenes, para que los vándalos no incendiaran los almacenes. Octubre del año pasado. Estamos a julio. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Básicamente 8 meses. En 8 meses pasamos de tener una economía en una situación de casi guerra civil a una economía con las ventas al por menor creciendo al 51%. Y eso se debe al milagro de las vacunas. Y la mejor forma que tengo yo para explicarlo es de la siguiente forma.
Yo personalmente siempre tuve una visión mucho más libertaria de la pandemia. Para mí los confinamientos demasiado estrictos son un error desde el punto de vista de la política pública, porque afectan mucho a los niños, afectan la salud mental de los niños, y la verdad es que viendo la evidencia, no es tanta la diferencia que se hace en términos de disminuir el número de decesos en una sociedad. El caso de Argentina, de Colombia, de Perú son claros, son evidencia pues de que no necesariamente era la política adecuada en países que tienen tanta informalidad como los nuestros, porque el golpe económico fue brutal y el daño que le hicimos a los niños fue muy alto. Pero bueno, eso ya es historia patria, eso no hay nada que hacer. Pero a lo que voy es a lo siguiente: cuando a mí me pusieron la segunda vacuna, la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, yo me acuerdo que antes de que me la pusieran a mí, había una señorita bastante joven esperando el turno antes que yo, y ella se le notaba muy nerviosa. El caso es que se sentó en la farmacia donde nos estaban poniendo la vacuna, y en medio de su angustia, de todas estas cosas, le pusieron la vacuna. Acto seguido, esta señorita se ataca a llorar como una Magdalena sin poder parar y abraza a la enfermera que le puso la vacuna y comenzó a agradecerle a Dios. Ella pasó en esos 15 segundos que se demoró el proceso de inocular la vacuna en el cuerpo de esta señorita, ella pasó de estar en el infierno a estar en el cielo. Y cuando uno sale del infierno y se va al cielo, lo primero que hace es celebrar. ¿Cómo lo celebramos? Yendo a comer a un restaurante, yendo a tomarse un trago en un bar, yendo a bailar en una discoteca, yendo a comprarse algo que le gusta en un almacén, yendo a celebrar con la familia, planeando un viaje. Entonces, pasar de la tristeza y de la angustia a pasar a la tranquilidad de que no me voy a morir de COVID y ya salimos de esta tragedia, implica un cambio tan fuerte de la mente humana que genera un cambio brutal en términos de la actividad económica en los diferentes países. A las personas que han estado últimamente en Estados Unidos van a entender lo que les estoy diciendo. Nueva York está normalizado. Miami no está solamente, no es que no esté normalizado, sino que está muchísimo más boyante que lo que estaba antes de la pandemia. La cantidad de personas que están llegando a Miami a vacunarse, a gastar, porque si viene una persona a vacunarse de Perú o de Ecuador, no sé, no importa, gasta hotel, gasta restaurantes, se va de compras, etc. Entonces, lo que estoy viendo yo en una ciudad como Miami y lo que yo estoy viendo en una ciudad como Nueva York es que en este momento no solamente no es que no haya empleos, sino que no hay suficientes personas aceptando los empleos y por lo tanto los salarios están subiendo fuerte porque no hay suficiente gente trabajando en todos los empleos abiertos que hay. La estadística es que en este momento hay 9.8 millones de empleos abiertos en Estados Unidos. O sea, hay posiciones para 9.8 millones de personas que no se han podido encontrar para generar esa actividad adicional de trabajo que se está haciendo. E insisto, en octubre del año pasado estaban incendiando los almacenes de la Quinta Avenida en Nueva York. Hoy en día hay 9.8 millones de empleos que de plazas de empleo que no encuentran a las personas necesarias para poder ejercer su labor. Entonces es un cambio fundamental y extremadamente rápido que genera obviamente unas muy buenas noticias mirando hacia futuro. Esta es la economía de China. La economía de China obviamente fue la primera que cayó en la crisis del COVID, fue la primera que salió. La economía de China creció 18% en el primer trimestre, 18%.
Crecimiento nunca visto. 18%, obviamente la base de comparación fue baja, pero es un dato realmente espeluznante. Las ventas de carros en China subieron 320% año a año en febrero del 2021. 320%. Porque el mismo fenómeno de la tranquilidad con la vacuna y con la disminución de la pandemia que se está viendo en Estados Unidos en este momento, se estaba viendo en la China antes por el control que había habido en los casos de COVID. Entonces, tenemos a China creciendo 9% en el 2021 y 6% en el 2022, a Estados Unidos creciendo casi el 6% en el 2021 y casi el 4% en el 2022. Eso es la definición de unos vientos de cola impresionantes para la economía global. Las ventas de carros, se los muestro acá, es muy importante. En China en este año se van a vender 28 millones de carros. En Estados Unidos se van a vender casi 17 millones de carros. O sea, hay una actividad boyante, muy fuerte y ya a niveles prepandemia que está permitiendo que el mundo poco a poco vuelva a la normalidad. Pero se viene una moderación importante del crecimiento, que viene siendo algo muy sano. Porque como decimos los colombianos, de eso tan bueno no dan tanto. Entonces es mejor ya comenzar a tener una situación de algo de menor cantidad de crecimiento para poder evitar unos riesgos colaterales atados a que haya desórdenes financieros o quizás un incremento más fuerte de lo que nos gustaría ver en la tasa de inflación en Estados Unidos y en el mundo entero. Y hoy, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar el número de inflación de hoy en Estados Unidos, pero creo que es algo muy sano que allá comencemos a ver algo de moderación en el crecimiento del mundo y de Estados Unidos, específicamente de Estados Unidos y de la China. ¿Por qué creo que se va a normalizar un poco el crecimiento en Estados Unidos? Porque gran parte del crecimiento de Estados Unidos es función del consumo. Y por favor enfóquense ustedes en esos dos picos que se ven ahí. El primer pico es cuando en abril el gobierno de Estados Unidos le mandó dinero a todos los norteamericanos para que pudieran comer y eso incrementó los ahorros en una forma muy importante. Y el segundo pico es cuando se hizo el famoso Families Act bajo la presidencia del señor presidente Biden, en que se le vuelve a mandar dinero a las familias. Pero ustedes fíjense que había como una estabilidad, digamos, en el ahorro de los norteamericanos alrededor del 8-10% de su ingreso disponible. Sube hasta el 35-40% en ambos casos porque, pues, como había muchas cosas cerradas todavía, no había mucho en qué gastar, pero se está devolviendo. ¿Qué quiere decir esto? Se está devolviendo ese nivel de ahorro. Eso lo que quiere decir es que la gente ya se gastó mucho de ese dinero. Se compraron iPhones, se compraron iPads, se compraron Xbox, se fueron de paseo a Cancún, se fueron de paseo a Costa Rica, se fueron de paseo a donde sea. O sea, o se lo gastó en restaurantes, compró un carro nuevo, cosas así como hace la gente o compró un apartamento nuevo, una casa nueva, etcétera. Entonces los ingresos disponibles están disminuyendo. Y esto es importante porque lo que sí me queda a mí claro es que no existe la posibilidad política de aquí en adelante a que el gobierno de Estados Unidos le mande nuevamente un cheque de $2,000 por cabeza a una familia, padre o madre, que no estuvieron afectadas por el virus y por la pandemia en sí. Que eso fue lo que se hizo. Estados Unidos le mandó cheques a toda la población que ganaba hasta $200,000. Una familia que ganaba hasta $200,000. Una cantidad de gente, millones y millones, decenas de millones de personas recibieron los cheques en Estados Unidos. ¿Por qué se los mandaron a todo el mundo y no solamente a las personas que habían sido afectadas por la pandemia? Por una sencillísima razón. Lograr encontrar, sin cometer errores, a quién afectó la pandemia es muy difícil. Entonces, para evitar no mandarle dinero a las personas afectadas, se decidió mandarle dinero a todas las personas. Y por eso tuvimos ese boom de crecimiento tan importante en el consumo en Estados Unidos.
En el caso de China, como yo les decía, en febrero subieron las ventas de carros 326%. Arreglé la gráfica porque si no, no se ve el resto de lo que les estoy mostrando, pero el punto es que para finales de año se va a normalizar la velocidad de crecimiento de las ventas de carros en China. No quiere decir que no van a haber ventas, sino que van a dejar de crecer y se van a estabilizar a niveles de 2.5 millones de unidades por mes. Déjeme repetir eso, 2.5 millones de unidades por mes. En China se están vendiendo 2.5 millones de carros cada mes, nuevos. Entonces, pues imagínense ustedes el nivel de actividad que genera eso a nivel mundial. Y eso es una buena noticia, pero eso también es buena noticia que no sigan creciendo más, pues para evitar que haya más calentamiento global y que haya una situación en la cual se desbarajuste el mundo. Y las exportaciones de Corea del Sur son un indicador líder muy importante en el mundo, nos están mostrando que seguimos creciendo a tasas del 40% año a año en el comercio internacional, después de haber caído a casi el 30% durante la pandemia, pero se está moderando el crecimiento económico. Pero como decía, la moderación del crecimiento económico es una buena noticia en el mundo y en Estados Unidos en específico, es una muy buena noticia para el mundo. ¿Por qué? Porque no queremos que se nos salga de cauce la inflación. Y la realidad es que la inflación en Estados Unidos sí se ha incrementado en una forma muy importante en los últimos meses. Fíjense ustedes cómo desde el inicio de la pandemia, que pasamos a tener los precios al consumidor al 0%, estamos ya creciendo los precios al consumidor al 5.3% año a año. Parte de esto, o una gran parte de esto, tiene que ver con los efectos que los economistas llamamos efectos de base de comparación. Quizás muchos de ustedes se acuerden de un evento que ocurrió en el segundo trimestre del 2020. Yo no lo podía creer, es más, ese día le tomé foto a mi pantalla de Bloomberg, donde quedó para la historia lo que yo estaba viendo. Quizás ustedes se acuerden que en abril 17 del 2020, el precio del petróleo a nivel internacional se negoció a menos $37 por barril. El precio del petróleo se negoció a menos $37 por barril. ¿Qué quiere decir eso? Que los productores le estaban pagando a los consumidores para que le recibieran su petróleo. Imagínense o acuérdense el nivel de zozobra que existía en ese momento en el mundo, con la economía cayendo sin límites, los mercados enloquecidos, la gente diciendo aquí se va a acabar el mundo, todo el mundo se va a morir de COVID, aquí no va a haber futuro, etcétera, y los precios del petróleo caían y se negociaban a negativo $37. Yo lo único que digo, y me arrepiento, es no haber sido más inteligente en ese momento para haber salido de la oficina a rentar piscinas en las diferentes casas de la ciudad y llenarlas de petróleo para guardarlo. Porque si hubiese guardado ese petróleo en esas piscinas, 2 meses después lo hubiera vendido otra vez a $40 y me lo habían regalado a 37, a $40 lo vendemos por 5,000 barriles de petróleo, pues imagínense el negocio tan impresionante que se hubiera hecho. Pero es obvio que era tan ilógico que se regalara el petróleo que pues generó una situación extremadamente atípica dentro de la economía global y dentro de los mercados financieros. Pero eso implicó que el petróleo hubiese estado tan bajo, quiere decir que como el petróleo ahora está alto, entonces los costos de la energía año a año está por arriba del 50% en términos de incrementos. Y eso está afectando fuertemente la inflación porque obviamente la energía, la gasolina, la luz eléctrica, el gas natural, etcétera, todo eso entra dentro de los precios
a los precios al consumidor. La buena noticia es que lo que el mercado está pensando es que estamos en una situación donde, a pesar de que la inflación está alta, una cuestión que se llama las expectativas inflacionarias, que es una forma con la cual los mercados proyectan a través de transacciones financieras el futuro de la inflación, pareciera ser que los mercados están muy tranquilos y muy convencidos de que el proceso de mayor inflación actual es un proceso pasajero y atado a una cuestión muy coyuntural, llámese la pandemia y los efectos nocivos que ha tenido la pandemia dentro de las cadenas de producción a nivel global y dentro de los precios al consumidor, etcétera, por cuestiones muy específicas atadas a eso. ¿Por qué es lógico asumir que lo que está pasando con la inflación ahorita es pasajero? Por una muy sencilla razón. Me disculpo porque si no se ve muy bien, me disculpo, pero es que es la única forma de mostrar esto. Insisto, gasolina, cambio porcentual año a año, 52%, 56%. ¿Qué va a pasar con la gasolina? La gasolina de aquí en adelante va a dejar de subir en términos porcentuales mes a mes y año a año, porque ya está en niveles donde la base de comparación ya deja de ser tan grande. Pero les voy a mostrar algo que yo sí todavía no puedo creer, porque yo vivo en Estados Unidos y llevo mucho tiempo viviendo en Estados Unidos y yo nunca pensé que fuese a ver lo que estoy viendo con los precios de los carros usados en Estados Unidos. Los carros usados suben en los países que no permiten las importaciones y en los países que tienen alta inflación. Venezuela, Argentina, en el pasado en Colombia, etcétera. En los países abiertos, con una política económica, fiscal, monetaria relativamente responsable, los precios de los carros usados nunca suben, bajan. Y eso es lo normal de las cosas. Es como envejecer es lo normal de la vida. O sea, o que salga el sol y atardezca es lo normal del mundo. O sea, los precios de los carros usados en Estados Unidos nunca subían. ¿Qué pasó? Hoy anunciaron el dato de esta mañana de inflación, no lo alcancé a poner en la presentación, me disculpo, que los precios de los carros usados habían subido 10.5% mes a mes, después de haber subido 7.2% en mayo y después de haber subido 10% en abril. O sea, en total ya vamos 30% de incremento de los precios de los carros, mal contado, en 3 meses de los carros usados en Estados Unidos. Hasta antes de abril de este año, desde 1953, que tenemos datos de los precios de los carros usados en Estados Unidos, el promedio de incremento de los precios de los carros usados mes a mes es del 0.1%. 0.1%. Y el mes pasado subieron 10%. Eso en estadística, en econometría, se llama una aberración numérica. Eso no tiene lógica y no es sostenible bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿por qué es que suben los precios de los carros usados en Estados Unidos? Por una muy sencilla razón. En este momento. Porque como ustedes se imaginarán, en marzo, abril, mayo, junio, julio, las empresas del año pasado, las empresas que rentan los carros en Estados Unidos, llámese Hertz, Enterprise, Sixt, Alamo, o sea que es un negocio impresionante rentar carros en Estados Unidos. Avis, nadie viajaba a Estados Unidos, Disney World estaba cerrado, Nueva York estaba cerrado, no había turismo. Entonces, ¿qué hace una empresa de estas si no vienen turistas a rentar los carros? Se quiebra. Entonces, ¿qué hicieron esas compañías para tratar de lidiar con esa quiebra segura que iban a tener? Comenzaron a vender su inventario de autos, su flota, y lo vendieron el año pasado a precios
o sea, como si regalados. Entonces vendían y lo que quisiera pagar las personas, llévese un Jeep Wrangler de 10.000 millas a muy buen precio, llévese un Hyundai Elantra, etcétera, y vendían y vendían y vendían y vendían y vendían. Y estas empresas siempre hacen una orden de carros nuevos para la temporada siguiente. Entonces piden 1 millón de carros o 2 millones de carros, no me acuerdo exactamente cuánto es el número. ¿Ustedes qué creen que hizo Hertz o Álamo en abril del año pasado? ¿Qué hizo el Chief Executive Officer? ¿Hizo una orden nueva para pedir autos nuevos? Obviamente que no, porque en abril del año pasado el mundo se iba a acabar. Entonces, ¿quién diablo se le ocurre comprar una flota nueva para arrendar si decía el CEO en ese momento, si para abril del 2021 no van a haber podido reabrir Disney World porque todo el mundo va a estar muerto en este mundo? Entonces no hay nada que hacer. Entonces no se compraron autos nuevos y se vendieron los autos que se tenían. ¿Y qué pasó? Bajo Trump se decía que para diciembre del 2021 se iban a haber vacunado a todas las personas en riesgo en Estados Unidos. Ese era el plan inicial, cuando estaba Trump. ¿Qué pasó? Para marzo del 2021 ya todas las personas en riesgo en Estados Unidos estaban vacunadas y para junio de Estados Unidos todos los niños estaban vacunados. Entonces, se adelantó el cronograma durante 7 meses. Y como la gente estaba vacunada, dijo, pues yo ya estoy vacunado, yo quiero volver a ir a Disney World porque a los niños les gusta Disney World, etc. Entonces la gente comenzó a volver a Disney World, viniendo de Chicago, viniendo de Nueva York, viniendo de Sao Paulo, viniendo de Bogotá, lo que sea, etc. Y pues llegaban y decían, vámonos de Miami a Orlando, ¿qué hacemos? Rentamos un carro. Llegaban a rentar un carro, no había carros. Entonces, ¿qué hicieron las agencias para que rentan carros? Les tocó ir a pelearse con el resto del público de Estados Unidos en las subastas de carros usados para recomprar esos carros y poderle dar servicio a las personas que estaban rentando. Entonces se generó una burbuja especulativa en el precio de los carros usados. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿es eso sostenible? ¿Sí o no? En mi opinión, no es sostenible. En algún momento, las empresas van a dejar de pagar eso o la gente va a dejar de pagar los precios que está pagando por un carro usado y va a decir, ¿sabe qué? Yo más bien me espero a que salgan más autos nuevos, porque es que los autos nuevos también están escasos en Estados Unidos y en el mundo, porque las compañías de chip de Taiwán, de India, de China, de Estados Unidos, no porque quisieran hacerle un obstáculo a la economía global, sino que si a mí me hubiese preguntado el presidente de Nvidia, que es una empresa de chips, el año pasado, que cuántos chips hay que producir para el 2021, yo le hubiera dicho, produzca el 40% menos porque vamos a estar en una crisis violenta. Porque ¿quién se iba a imaginar que después de apenas un año el mundo iba a estar saliendo de la crisis de la pandemia? Entonces, como no se produjeron, no se hicieron los planes para generar esa oferta, ese inventario de chips, pues ¿qué pasó? No hubo posibilidad de darle suficientes chips al mercado. Y además sucedió otra cosa. Como todos los niños pasaron de estar en colegio presencial a colegio virtual, a todos los padres de familia les tocó comprar otro computador, o otra tableta, o otro teléfono, lo que fuese. Y entonces las empresas de chips, al ver que había tanta demanda por chips para computadores, tabletas, etcétera, dejaron de producir los chips para los carros porque ¿quién diablos iba a comprarse un carro en medio de una pandemia? Entonces, pensamiento lógico. Entonces se fueron todos la producción a estos chips y no se produjeron los carros y por lo tanto no hay suficientes chips para los carros en este momento, por lo tanto no hay suficientes carros nuevos en Estados Unidos en este momento. Razón por la cual también hoy se anunció el mayor incremento de los precios de los carros nuevos en Estados Unidos desde 1981. Pero la buena noticia otra vez es que el petróleo ya está dejando de subir tanto año a año y por lo tanto la inflación se va a mantener relativamente estable de aquí en adelante. No quiere decir que vaya a bajar fuertemente, sino que va a dejar de subir.
Por último, los salarios. La línea gris es la línea de la serie de tiempo de los salarios que produce el gobierno de Estados Unidos cada mes. La quise poner porque ustedes van a ver que eso se ve una gráfica muy normal y de pronto parece un electrocardiograma. ¿Y por qué parece un electrocardiograma? Porque eso es otra de las ineficiencias que nos dejó la pandemia. Muchos de nosotros nunca tuvimos ningún problema económico con la pandemia porque nosotros todos pudimos teletrabajar. Pero muchas otras personas no pudieron teletrabajar o no pudieron teletrabajar. Es imposible para un mesero teletrabajar, es imposible para un chef teletrabajar, es imposible para un constructor de una casa hacer esa cuestión, es imposible. Entonces, todas estas realidades lo que implican es que los trabajos de menor ingreso se perdieron y por lo tanto los salarios subieron, pero después volvieron a la fuerza laboral y colapsaron otra vez. Pero la línea amarilla, que es la más importante, es lo que dice un índice de salarios que produce el Dallas Fed. Y es muy importante, el Atlanta Fed, perdón. Y eso es otro mensaje de tranquilidad sobre el futuro de la inflación, porque es muy difícil que la inflación se salga de cauce si no hay una situación donde se incrementen fuertemente los salarios, porque en Estados Unidos la inflación funciona diferente a Latinoamérica. En Estados Unidos, digamos, no es suficiente que suba la leche para que haya un problema inflacionario, sino que tiene que haber un incremento de todos los componentes de la economía y eso solamente ocurre cuando hay demasiada demanda agregada. Y por último, antes de pasar a las implicaciones de todo esto que estoy diciendo, esta es la gráfica del empleo en Estados Unidos. Entonces, a pesar de que se ha mejorado mucho la situación económica, hay muchas personas en Estados Unidos que siguen sin empleo. O por decisión propia, o porque no han logrado encontrar un empleo porque no tienen las calificaciones para encontrarlo, o porque todavía no quieren trabajar al nivel de salario que se les está ofreciendo. Estamos más o menos por acá, en esta situación, en un momento, estamos en un momento, bueno, ahí se ve en la gráfica, en julio del 2021. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía estamos en Estados Unidos, la economía está todavía con un déficit de gente trabajando de casi 8 millones de personas. Casi 8 millones de personas. Comparado con el nivel que debería estar trabajando si no hubiese habido la pandemia en el 2020. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, porque cuando hay mucha gente que todavía no está trabajando, no hay suficiente demanda agregada para largo plazo y por lo tanto no deberían incrementarse tan fuertemente los precios dentro de la economía. Y ustedes sí vieron que me hablé muchísimo de la inflación en Estados Unidos. ¿Por qué hablé muchísimo de la inflación en Estados Unidos? Porque es que si la inflación de Estados Unidos se sale de cauce, y el Banco Central de Estados Unidos tiene que comenzar a subir las tasas de interés, y si el Banco Central de Estados Unidos tiene que comenzar a subir las tasas de interés, tenemos un problema en todo el mundo emergente, incluido, obviamente, Costa Rica. Entonces, por lo pronto, yo creo que la evidencia lo que muestra es que esto sigue siendo muy pasajero y nos da espacio para hacer unas predicciones bastante interesantes. La primera predicción, y yo le tengo mucha confianza a esto, el dólar norteamericano se debe seguir debilitando versus el resto de las monedas importantes a nivel global. Estoy hablando de monedas importantes implicando monedas de países que siguen políticas económicas serias. Esto es muy importante decirlo. Esto no es como, digamos, no estoy hablando de un caso como el de Venezuela o un caso como el de Argentina o de otros países que no cumplen con una regla monetaria estricta. Y entonces obviamente esas monedas pues no van a recuperar valor contra el dólar norteamericano, pero el real brasilero, el peso mexicano, el peso colombiano, el euro, el British Pound, el yuan de China, el yen japonés, todas esas monedas deberían tener una recuperación de su valor versus el dólar norteamericano, porque el dólar norteamericano está muy caro. ¿Y cómo lo sé? Pues muy sencillo, porque eso es lo que dice el modelo
econométrico que utiliza uno para analizar si las monedas están caras o no están caras. Y también por un hecho muy específico. Según el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos va a tener un déficit fiscal de casi el 15% de su Producto Interno Bruto en el 2021. Y va a tener un déficit de cuenta corriente de 4% del PIB en el 2021. Entonces, si uno suma las dos, estamos entre 17% y 19% de desbalance de Estados Unidos versus el resto del mundo desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista externo, porque cuando hay un déficit de cuenta corriente quiere decir que salen más dólares de los que entran. Y esto es muy importante porque el espejo de eso es que en Europa entra muchísimo más dinero, en Europa y en China entran más dólares de los que salen. Y en ese sentido, lo que debería haber es una demostración por un simple movimiento de equilibrio en los precios, de depreciación continuada del dólar norteamericano, que viene siendo lo mismo que decir que una apreciación adicional del British Pound, del euro, del real, del peso colombiano, del peso mexicano. Y eso es una muy buena noticia para el mundo emergente. Otra muy buena noticia para el mundo emergente y para los mercados en general. En este mundo hay tanto dinero cesante, que el estimado actual es que hay casi 5 billones de dólares, el 25% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, 5 billones, en dinero, o sea, en cash, en cuentas, como si lo tuviera uno su dinero en la cuenta de cheques, rindiendo 0%. 0%. Y yo les digo una cosa, si uno tiene una inversión que rinde 0%, eso no es una buena inversión. Porque al 0% uno nunca crece su dinero. Y déjenme decirles otra cosa que es peor aún, como por ejemplo el caso europeo, no tengo la gráfica acá, pero los bonos de deuda gubernamental de Alemania hoy en este momento rinden negativo 0.2%. Eso es el bono a 10 años. Negativo 0.2%. O sea que el gobierno de Alemania, para que el gobierno de Alemania le acepte a usted su dinero, es como, solamente pónganse a pensar ustedes en eso, que ustedes están comprando un bono de deuda de Costa Rica y que el gobierno de Costa Rica le diga, listo, te acepto el dinero, pero tú tienes que pagarme a mí porque yo acepte tu dinero. Eso es esquizofrénico. Pues en el caso de Alemania, así es la cosa. Los inversionistas le pagan al gobierno para que le reciba su dinero. Porque hay tanto dinero que no tienen ni la menor idea de a qué hacer con él. Esto es algo que yo nunca pensé que fuera a ver, pero está ocurriendo en este momento. Tasas de interés negativas en muchos de los bonos de deuda gubernamental de Europa. El que no me crea lo encuentra en internet, en Bloomberg. Esa es la situación real de muchos de los bonos, de los mercados de bonos de deuda pública a nivel internacional. Y eso implica que los inversionistas, la gente que habla conmigo, los inversionistas de Boston, de Nueva York, de Abu Dhabi, de Londres, etcétera, ellos siempre me llaman y me preguntan, bueno, ¿y qué hacemos con toda esta cantidad de dinero? Necesito hacer algo, porque no, pues yo necesito pagar pensiones, necesito pagarle retorno a mis clientes. Entonces, dígame qué hago. Entonces, pues obviamente ahí la única opción posible es enfocarse en volver a que los flujos de capital a los mercados emergentes se van a mantener robustos si se cumple ese mundo que veo yo en este momento. Muy interesante lo que está pasando, digamos, en el caso de los bonos de Costa Rica. Ustedes, este es el 46. Obviamente, durante el inicio de la pandemia, como todo sucedió en todas partes del mundo, por la crisis, la caída de la economía, la situación fiscal tan complicada, la situación externa tan complicada, etcétera, etcétera, la necesidad de pedirle ayuda al Fondo Monetario Internacional, etcétera, generó
pues un incremento, una pérdida de valor muy fuerte de los bonos, un incremento brutal en las tasas de interés que comenzó a devolverse, otra mini crisis, y en este momento estamos, digamos, en niveles prepandemia en tasas de interés, desde el punto de vista de las tasas de interés de dólares en estos bonos. Y esto pues obviamente es una buena noticia. Esto es una noticia de estabilidad, de tranquilidad, que el mercado está viendo con tranquilidad la historia y pues porque el mercado muy seguramente está extrapolando parte de esta historia que yo les acabo de contar a ustedes, de que si Estados Unidos está viendo semejante recuperación y China está viendo semejante recuperación, etcétera, etcétera, pues entonces por simple forma como funciona la economía global, eso nos llega a los mercados emergentes y entonces, por lo tanto, los mercados emergentes comienzan a crecer muchísimo más. En el caso de nuestros estimativos, por ejemplo, les cuento que el equipo de Brasil, de mercados que sigue la economía de Brasil, a principios del 2021, la expectativa era que la economía de Brasil creciese 3% en el 2021. Ya vamos en 6. En el caso de Colombia, yo comencé con una expectativa de crecimiento del 5.5% para 2021. Ya voy en 7.5%. Y me voy a equivocar, porque el crecimiento va a ser 8,5%, muy seguramente en Colombia, con protestas, etcétera, etcétera. Perú, con la incertidumbre política igual va a crecer 9% fácilmente en el 2021, porque es que hay tanto impulso, tanta actividad económica, han subido tanto los precios de los metales, han subido tanto los precios de los commodities, se está reactivando el turismo, se está reactivando la aviación, todas estas cosas pues comienzan a generar digamos, unos vientos de cola extremadamente positivos para el futuro del mundo emergente, y lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos del mundo es aprovechar esas oportunidades que se nos están dando para lograr diversificaciones adicionales de nuestras diferentes economías y mayor crecimiento para pues, poder salir de este problema tan complicado de la pobreza que estamos viviendo en este momento. Y por último, los niveles de altísimo nivel de liquidez internacional van a también ayudar a mantener relativamente sostenido el valor de la moneda. Y nuevamente, Costa Rica también está atado al mundo, es parte del mundo, es una economía abierta que depende muchísimo de todo lo que pasa alrededor del mundo. Y si yo tengo razón en esa historia que les cuento a ustedes de que el dólar norteamericano se debería depreciar un poco porque Estados Unidos está muy caro y Alemania está muy barato, literalmente. O sea, cuando yo estudié en Alemania, Alemania era muy caro y Estados Unidos era muy barato, porque el euro en ese momento valía 1,40 y pico, si no estoy mal. En este momento el euro vale 1,18, perdón, 1,60 alcanzó a valer, si no estoy mal. Y en este momento vale 1,18. Entonces, lo que yo pienso que va a suceder es que el dólar va a perder más valor, el euro va a ganar más valor a 1,25, 1,30, y eso va a actuar como catalizador para que muchísimos inversionistas decidan incluir más riesgo dentro de sus portafolios y generar mayores apreciaciones de los activos del mundo emergente. Y con eso creo que he hablado ya 49 minutos y no quiero pasarme de los tiempos que habíamos estipulado con el equipo. Entonces, muchísimas gracias por la atención y muy feliz de que podamos tener un conversatorio y preguntas del público. Muchas gracias, don Alberto. Realmente muy valiosa su exposición. Y en este momento justamente vamos a abrir el conversatorio y me acompaña en el escenario nuevamente don Marco Chávez y don Juan Carlos Arguedas, analista y trader de BCR Valores, y con ellos y con don Alberto vamos a compartir este espacio de preguntas. Para empezar, don Alberto, yo le voy a hacer la primera. ¿Qué efecto va a tener sobre la economía y los mercados el retiro de esos estímulos monetarios y fiscales de los cuales usted nos hablaba? Muy buena pregunta. A ver, yo primero calificaría la respuesta en un sentido muy importante.
Yo creo que va a haber un retiro del componente fiscal atado a sostener el consumo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya no es necesario. Pero sí va a lograr aprobarse muy seguramente un estímulo fiscal atado a la recomposición o recobrar, digamos, las ventajas comparativas que tenía otrora la infraestructura norteamericana versus Asia. La verdad sea dicha, uno llega a China y mira el aeropuerto de Beijing, o llega a Singapur y mira el metro de Singapur y lo compara con el metro de Nueva York, y pues Nueva York parece ya siglo XIX y Asia pues siglo XXII. Entonces, la verdad es que Estados Unidos está muy rezagado versus sus competencias asiáticas en términos de la infraestructura. Y yo creo que en ese sentido sí se ha llegado a un consenso dentro de las fuerzas políticas en Estados Unidos para hacer un esfuerzo en este momento de pandemia, que implicaría darle más empleo a los jóvenes, etcétera, para renovar muchos de los proyectos de inversión atados a la infraestructura que puedan ayudar a mejorar la competitividad del país. Llámese aeropuertos, el aeropuerto de La Guardia en Nueva York ya lo terminaron y está quedando, perdón, lo están terminando, está quedando muy bien, pero hay que agrandarlo un poco más. Hay que seguir agrandando o mejorando la infraestructura de los puertos de Estados Unidos para poder exportar mejor a Asia. Todas esas cosas y mejorar la capacidad de Internet en Estados Unidos. Todas esas cosas se están discutiendo en este instante en el Congreso de Estados Unidos y yo veo una probabilidad muy importante de que se apruebe. Lo que sí no se va a aprobar es, por ejemplo, una extensión de ese bono adicional que se le estaba dando a los desempleados en Estados Unidos por la pandemia. Entonces, una persona en Estados Unidos perdía su trabajo, recibía el cheque del gobierno y el gobierno federal dijo, como tú no perdiste el trabajo por culpa tuya, el gobierno va a subsidiar $300 adicionales semanales para que esa persona reciba más ingresos. Y lo que generó eso, en cierta forma, es un incentivo perverso de que la gente prefiere quedarse en la casa viendo Netflix a ir a trabajar. Y ya hay suficiente evidencia para decir que eso sí está sucediendo. Entonces, una de las cosas que sí no va a pasar es que no se va a renovar ese estímulo adicional. Entonces, eso es lo que me refiero yo, que eso no va a volver a pasar. Ni le van a volver a mandar $2,000 de la nada a los norteamericanos para que se lo gasten en un Xbox o para que se lo gasten en un iPhone. Eso tampoco tiene ninguna lógica. Si fuese para comida, está bien, eso se entiende, pero pues para comprarse un iPhone a nombre del contribuyente, pues tampoco me parece tan lógico. Entonces creo que eso sí se va a desaparecer. Lo que no creo que vaya a cambiar en el corto plazo es el futuro de la política monetaria. Yo sí creo que la Reserva Federal va a dejar de imprimir tanto dinero en diciembre del 2021. Lo anuncia en agosto en una reunión que se llama Jackson Hole, y en diciembre comienza un proceso muy gradual de disminución de la cantidad de dinero mensual que se le mete a la economía. En este momento se le meten $120 mil millones, 80 mil millones a través de compra de bonos del gobierno y 40 mil millones a través de compra de bonos hipotecarios, y va a ser un proceso de 12 meses de disminución de 10 mil millones mensuales hasta que se llegue a cero de incremento en diciembre del 2022. Eso es lo que creo yo que va a suceder. Y para el tercer trimestre del 2023, o quizás en el segundo trimestre del 2023, se sube por primera vez la tasa de interés en Estados Unidos en 25 puntos básicos. A propósito de lo que usted también comentaba, el avance reciente de la inflación en Estados Unidos, ¿usted cree que va a ser realmente temporal? Yo estoy muy tranquilo porque no veo que se estén contaminando las expectativas inflacionarias. E insisto, por ejemplo, en el dato de hoy
si uno mira lo que sucedió, es que no quiero decir algo inexacto, pero hoy escribí al respecto y estaba haciendo la matemática al respecto. El número de incremento mensual, o sea, el tamaño del incremento de los precios mensuales durante junio, o sea, junio versus mayo, el incremento de los precios de los carros usados en Estados Unidos, que fue de 10.5% mes a mes, esto es una muestra de carros si se hace el cálculo, ese número es 107 veces superior a la media de incremento mensual de los precios de los carros usados en la historia de Estados Unidos, comenzando desde 1953. Esto nunca había pasado. Y nunca había pasado porque la última pandemia fue en 1919 y en ese momento todavía no existía, pues, digamos, las estadísticas ni existían tantos autos, pues, como para que pudiese ocurrir lo que está sucediendo hoy, ¿no? Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora don Marco tiene una pregunta para usted, don Alberto. Don Marco. Hola, estimado Alberto. Un gusto saludarlo esta tarde. Escuchando su exposición en relación al tema de la inflación, que es un evento pasajero, coyuntural, lo cual estoy de acuerdo, ¿consideras que puede haber algún contagio de esta inflación hacia países de la región como Costa Rica? Es una gran pregunta, Marco. Y la verdad yo, es más, esa pregunta me la hizo un cliente esta tardecita antes de entrar a esta conversación y me puso a pensar mucho. Y la respuesta mía fue no, porque son canastas diferentes y son realidades diferentes. Pero sí hay una posibilidad de que haya un efecto contagio si el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, decide reaccionar ante estos números que estamos viendo en este momento. Entonces, Marcos, si en los próximos días comienza a hablar la Reserva Federal, los miembros de la Reserva Federal diciendo no estamos tranquilos con el incremento de los precios de la inflación, con el incremento de los precios al consumidor. Están creciendo muy rápido. Estamos viendo evidencias de que esto puede volverse algo permanente y no un evento coyuntural. Si yo llego a oír algo de eso, si los mercados llegan a oír un discurso como el que yo acabo de decir, que no creo que vaya a suceder, veo una probabilidad muy baja de que eso suceda, pero supongamos que llegase a suceder. Inmediatamente el mercado de bonos gubernamentales comienza a anticiparse ante el inminente cambio de los lineamientos de política monetaria de Estados Unidos. Y si Estados Unidos cambia los lineamientos de la política monetaria, es como cuando el padre de familia o la madre de familia pone una nueva regla en la casa. Pues es así de sencillo. Cuando mi viejo decía, de ahora en adelante nadie llega después de las 7 de la noche a la casa, pues nadie llegaba después de las 7 de la noche. Punto. Porque era la nueva regla. Entonces, el Banco Central de Estados Unidos es el papá de todos. Entonces, el Banco Central de Estados Unidos es literalmente el papá putativo del Banco Central de Colombia. Entonces, si hay un cambio de la política monetaria en Estados Unidos, va a tener un efecto inmediato en la moneda de Colombia y el efecto inmediato en la moneda de Colombia va a generar va a obligar a una reacción acorde del Banco Central de Colombia. Entonces ahí sí comienza a haber alguna especie de contagio, pero solamente a través de la función de reacción del Banco Central, no a través de el hecho de que los números de inflación estén más altos en Estados Unidos que, no sé, bueno, que lo que se esperaba hace unos meses, ¿no? Muy bien. Alberto, ahora que hablas del tema de Banco Central papá, en ese mismo contexto tenés a Jay Powell papá, que nos decís que en el próximo mes de agosto en Jackson Hole va a anunciar que empiezan a subir
decís también en diciembre, si no te entendí mal, podrían empezar a subir tasas. Ahora bien, ¿cuál va a ser entonces el efecto de estos anuncios y eventualmente de esta ejecución de política monetaria sobre tasas de interés? ¿Esperás otra vez un famoso taper tantrum como el que ya tuvimos en el 2013, que fue súper interesante y que golpeó mucho la valoración de los activos? ¿Hacia dónde ves llegar rendimientos de tesoro de 10 años, por ejemplo, que ya nos ha dado señales extrañas? Hacia finales del año pasado y hasta marzo de este año subiendo, creíamos que íbamos a 1.60, 1.70 y ahora lo tenemos otra vez en 1.30. Pues mira, lo que yo creo que va a pasar en Jackson Hole es que Powell, papá Powell, porque es realmente sí, papá Powell dice, señores inversionistas internacionales, mundiales, banqueros centrales mundiales, etcétera, la situación de la economía de Estados Unidos ha mejorado, por lo tanto, estamos tranquilos con la situación actual y vamos a seguir adelante con la hoja de ruta que teníamos internamente, por eso no lo sabe el mercado, sino lo saben solamente ellos, de que en diciembre o en enero, es muy difícil saber exactamente en qué momento, diciembre de 2021, enero de 2022, comienza un proceso no de subir tasas de interés, sino de disminuir la compra de activos al mercado. Entonces, la Fed lo que hace es comprar 120 mil millones de dólares de activos todos los meses, 40 mil millones de mortgage-backed securities, 80 mil millones de tesorerías, de deuda pública, pues. Entonces, en enero, si comenzamos en diciembre, entonces ya no vamos a comprar 120, sino 110. Y en enero vamos a comprar 100. Y en febrero vamos a comprar 90, marzo 80, etcétera, etcétera. Entonces, un proceso muy gradual, con mucha parsimonia, de disminuir la generación de nueva base monetaria en Estados Unidos. Y eso tiene efectos sobre los mercados, sí, pero cuando esas decisiones no han sido anticipadas por los mercados. Entonces, yo lo que creo es que en los precios que estamos viendo en este momento en la economía, en los mercados financieros, ya está incluido esa perspectiva de la que yo acabo de hablar, porque yo no soy el único que está hablando de eso. Yo diría que la mayoría de los analistas estamos en eso. Algunos dicen comienzan en noviembre, otros dicen comienzan en febrero, y otros dicen van a ser 15 mil millones de dólares menos cada mes, otros dicen 10 mil millones, unos dicen suben las tasas de interés en el segundo trimestre de 2023, otros decimos tercer trimestre del 2023. Otra vez, esto es como predecir si va a llover o no va a llover mañana en Costa Rica. Uno hace lo mejor que puede, pero pues obviamente es muy difícil porque ninguno de nosotros puede ver el futuro. Pero lo que sí me queda clarísimo otra vez es que lo que yo pienso que va a suceder, yo estoy muy convencido que ya está incluido en los precios actuales de los mercados financieros. Porque yo sí creo que hay algo, y esto es increíble, y me demoro 3 minutos contándoles por qué pienso y tengo tanta pasión en esto que acabo de decir, porque es que yo ya llevo 20 años haciendo este trabajo, voy para 21, y la vida me ha dado 2 baños de humildad muy importantes cuando yo quise hacerme el más inteligente que los mercados, porque yo creo que los mercados son muchísimo más inteligentes que Alberto Bernal. Mira, déjame darte un ejemplo. Los ejercicios econométricos que hago yo para tratar de estimar cuánto debería rendir un bono de 10 años en Estados Unidos, o sea, un bono de 10 años en Estados Unidos en este momento rinde 1.3, 1.4, el modelo mío me dice que debería rendir 2.6%. Eso es lo que me dice el modelo. Un modelo bastante evolucionado, econométrico, y yo lo pongo en mis documentos. Digo, el modelo dice que deberíamos estar en 2.6, pero estamos en 1.4. Entonces, una de dos, o el mercado es bruto, porque no sabe lo que sabe Alberto Bernal, o Alberto Bernal no está viendo algo que está viendo el mercado. Y yo ya tomé la decisión porque, como insisto, me han dado un par de baños de humildad, que el mercado muy seguramente sabe algo que yo no sé y que no estoy viendo. Y por eso no dudo de la capacidad que tiene el mercado como de
mostrarnos para dónde vamos, porque ya lo ha hecho muchas veces. El mercado nos predijo la pandemia. El mercado nos dijo 9 meses antes de la pandemia, cuando se volteó la curva de rendimientos entre el bono de 2 años y el 10 años, que íbamos a tener una crisis económica en el 2021, en el 2020. Nadie supo cómo iba a comenzar, pero lo mismo me pasó a mí cuando yo trabajaba en un banco en Nueva York que se llamaba Bear Stearns, un gran banco, y yo estaba dando una charla en Ciudad de México, en el Hotel JW Marriott, agosto 15, me acuerdo perfectamente, 3:35 de la tarde, 300 ejecutivos, y Alberto Bernal, bastante más joven, esto era 2007, dije lo siguiente. Mostré una gráfica donde mostraba la relación entre el bono de 10 años de Estados Unidos y el bono de 2 años de Estados Unidos. Y el modelo lo que dice es que cuando son iguales, la misma tasa, el de 10 años y el de 2 años, o la tasa de 10 años es menor a la de 2 años, 6 a 9 meses después, uno tiene un evento económico de alta relevancia, llámese una recesión. Entonces yo mostré esa gráfica, en ese momento ya estaba invertida la curva, o sea, ya estaba más alto el bono de 2 años que el de 10 años, y Alberto Bernal dijo lo siguiente: esta va a ser la primera vez en la historia de la humanidad que el modelo de predicción de recesiones de la Reserva Federal no va a funcionar. Eso dije yo. Cero humildad. O agosto, marzo 15 de 2008, 8:30 de la mañana. Yo iba a salir en CNN, me llamaron los abogados del banco y me dicen: Alberto, ya no vas a salir en CNN porque viene un anuncio importante. Acto seguido, la acción de Bear Stearns comienza a caer, etcétera, etcétera. 15 minutos después ya todos nos habíamos enterado pues que estábamos en una situación muy complicada. A las 9 de la mañana ya llamé yo a mi esposa, desde mi oficina en Madison Avenue, en Manhattan, y le dije: te tengo una positiva y una negativa. ¿Cuál quieres primero? Entonces mi esposa me dijo: la positiva. La positiva es que llego temprano a la casa. La negativa es que el banco se quebró y no tengo ni idea cómo vamos a hacer para pagar el colegio de los niños. Entonces, pues, y me lo predijo el mercado. Entonces yo tengo mucha confianza en la capacidad predictiva que tienen los mercados, y por lo tanto, cada vez que veo cosas tan extrañas como la que se ven en este momento, que las tasas de interés están muy bajas cuando deberían estar más altas, porque todos los analistas dicen que deberían estar más altas, ahí hay gato encerrado, no sé cuál es, pero yo creo que lo que demuestra eso es que por alguna razón, en los próximos meses lo que vamos a saber es una caída bastante pronunciada de la inflación, ya sea porque se organiza todo lo del mercado de automóviles, porque caen un poco los commodities o porque hay menos actividad. Sigue habiendo muy buena actividad, pero por lo menos con menos precios. Y entonces nos vemos sorprendidos porque la inflación resultó ser menos persistente de lo que algunos piensan. Don Alberto, por eso yo admiro tanto a los economistas que se atreven a hacer esas predicciones así valientemente. Y a propósito, ¿cuál es su perspectiva para los tipos de cambio? Yo creo que, a ver, en esa me enfoco en los que seguimos mucho más de cerca, porque tenemos más modelos y tenemos más capacidad de hacer esas predicciones. En XP estamos viendo el euro a final de año a 1.25, estamos en 1.18 más o menos en este momento. Entonces, una apreciación relevante de aquí en adelante. Tenemos una expectativa de que el yuan de la China se acelere su apreciación hasta niveles de 6.30 o quizás por debajo de 6.30. En el real brasilero tenemos 4.90. De los niveles actuales, que creo que estamos a 5.20 si no estoy mal. El peso chileno, a pesar de la incertidumbre atada a la nueva constitución y todas estas cosas que se están viendo, lo que vemos nosotros es que hay una institucionalidad suficientemente fuerte para permitir que el proceso de debilidad del dólar ayude a que se aprecie un poco más el peso chileno hacia niveles de 6.80, 6.90. Y en el caso de Colombia, tenemos 3.400 para final de año, pero creo que nos vamos a quedar muy agresivos con ese y quizás el número sea más bien alrededor de 3.500
para final del 2021. Más fuerte de donde está en este momento, pero quizás no tan abajo como esos niveles. Básicamente un mundo de debilidad del dólar, atado a eso, obviamente, precios del petróleo sostenidos a niveles de $70. Muy buena noticia. No es una buena noticia para Costa Rica desde el punto de vista externo, pero es una buena noticia para los partners económicos de Costa Rica, entonces eso ayuda de alguna forma. Estados Unidos, al fin y al cabo, hoy en día ya es un país petrolero, por el milagro petrolero que ha visto este país. Entonces eso también ayuda a la inversión en este país, que el precio del petróleo esté arriba. Y pues, en fin, y con una política monetaria suficientemente laxa, creo que deberíamos, insisto, deberíamos tener mejores noticias para el mundo emergente de aquí en adelante. Atado, insisto, al proceso de vacunación, que yo insisto, yo nunca había visto un factor desde el punto de vista de pensamiento del subconsciente de las personas, nunca lo había visto, que generara tanto cambio. El cambio de una persona antes de vacunarse y después de vacunarse, si esa persona estaba angustiada por el coronavirus, es impresionante. Don Alberto, y para ahondar un poquito más, ¿cómo afectaría este escenario las perspectivas de crecimiento económico en América Latina y específicamente en Costa Rica? A ver, yo estaba revisando el artículo 4 de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional. Este ya tiene un par de meses. La expectativa del fondo me parece muy parca, niveles de crecimiento del 2%. Yo creo que va a ser muy sencillo para doblar esos números fácilmente, que básicamente está sucediendo en el resto del mundo también. El artículo, el World Economic Outlook que saca el Fondo Monetario Internacional, que sacó en abril para Latinoamérica, incluía unos números que siguen siendo muy parcos, en mi opinión, en la opinión nuestra, viendo lo que estamos viendo en los mercados, porque, insisto, a mí a veces me parece muy difícil de explicar todo esto, porque es que yo no entiendo por qué pasó lo que pasó. Por ejemplo, les doy una anécdota. En abril del 2020 me hicieron una entrevista en Bloomberg, en Bloomberg Television, y me preguntaron que qué pensaba yo que definitivamente iba a ser un sector que no iba a poder, que le iba a ir extremadamente mal durante la pandemia. Y yo contesté, me quedé pensando en televisión, ahí al aire, y yo contesté, pues el sector inmobiliario. Y lo dije en inglés, porque ¿a quién diablos, en su sano juicio, se le ocurre comprar una casa en medio de una pandemia? Así, literal. Y yo creo que lo dije de una forma muy honesta, porque es que, insisto, ¿a quién diablos se le ocurre comprar una casa en medio de una pandemia? ¿Qué pasa si se quiebra la empresa en la que está trabajando uno y queda uno con la deuda de la casa? ¿Qué pasa si se pone peor la pandemia y se caen los precios más? O sea, y la compra de una casa es la mayoría de las personas, el activo más caro que compran en su vida es una casa. Pues no hay forma de que me hubiera equivocado más. Julio del 2020, en términos de crecimiento interanual, fue el año de mejor crecimiento, el mes, perdón, de mejor crecimiento en la historia de Estados Unidos de compra de casas. ¿Por qué? Porque la gente se desesperó de estar en un apartamento de 2 cuartos en Manhattan y se decidió ir a los suburbios. Exactamente lo mismo que pasó en Bogotá, que las personas se aburrieron de estar en un apartamento de 3 cuartos en Bogotá, de 2 cuartos, y se salieron a los pueblos aledaños a comprar casas o a armarse una casa nueva, etc. Ese proceso que se está viendo, que se vio en Estados Unidos, es global. Y yo creo que no sé perfectamente Costa Rica, pero me imagino que es muy parecido. Sí hay una reacción muy extraña a las nuevas circunstancias de las personas que no iba con lo que uno aprendió en la universidad, porque es que otra vez en la universidad le enseñaban a uno cuando estaba estudiando economía que la gente era normalmente aversa al riesgo y que optimizaba, pues
o sea, que era racional en su forma de tomar decisiones de inversión. Y a mí me parece que no hay mucha racionalidad en comprar una casa durante la pandemia, pero ha sido el mejor negocio por mucho de la pandemia, el negocio inmobiliario. Todas las personas que están metidas en el negocio inmobiliario que yo tengo alrededor tuvieron años, pero tremendamente buenos durante la pandemia. O sea, tengo una amiga que es una gran vendedora y vendió 300% más en la pandemia que el año anterior. Entonces fue una época impresionante y atada a cosas que uno nunca se pudo imaginar que fuesen a suceder. Entonces está sucediendo eso, está sucediendo todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías atadas a que la gente pueda comprar cosas a través de su teléfono en vez de tener que salir al supermercado, y eso pues afecta al supermercado, pero genera una cantidad de trabajos nuevos para otras industrias. El otro día me senté con un floricultor y le dije cómo le fue en la pandemia. Me imagino que le fue terrible porque no le vendía a los hoteles. Me dijo, mire, el mejor año de mi vida vendiendo flores, un productor de Colombia. ¿Por qué? Yo dije, ¿cómo así? Y yo, pues como todo el mundo estaba en la casa y quería ver su casa bonita, pues comenzaron a comprar más flores. 80% arriba las ventas de flores. Impresionante. Otra gente tomó el confinamiento pues de una forma menos sana y comenzó a tomar vino. En Estados Unidos las ventas de vino se incrementaron 80% durante la pandemia. Entonces todas estas cosas lo que generaron son lugares donde uno nunca se hubiese imaginado que fuera a salir actividad y que comenzaron a salir actividad. Y yo creo que lo mismo o una cosa muy similar a la que se está viendo en Estados Unidos en este momento se va a ver en Latinoamérica en los meses subsiguientes. Ya lo estamos viendo, insisto. Nosotros en XP comenzamos pronosticando crecimiento de Brasil del 3.2% en el 2021, ya vamos en 6% y creo que lo vamos a incrementar otra vez. Colombia comenzamos al 5.5, vamos en 7.5, lo más probable es que lo incrementemos más, porque la realidad es que ha sido mucho más rápido de lo esperado la normalización, y a pesar de que los latinoamericanos somos muy escépticos por naturaleza, en muchos países de la región, incluido Costa Rica, se ha avanzado muy bien con el proceso de vacunación y eso cambia la ecuación, sin duda alguna. Alberto, a propósito de esto que hablas, de que ha sido una crisis muy atípica, hasta cierto punto rara y poco previsible, lo cierto del caso es que América Latina se ha visto como región mucho más golpeada que otras partes del mundo. Y en ese contexto, principalmente finanzas públicas. Entonces, ahora hablabas del Fondo Monetario Internacional, es un tema que me encantaría que nos comentes un poco más. Países de nuestra región, El Salvador y particularmente Costa Rica, ya tuvieron que ir y pedirle ayuda al Fondo Monetario Internacional. Ciertamente era un proceso de desmejora de las finanzas públicas que venía antes de la pandemia, pero bueno, la pandemia termina de darle el golpe. En Costa Rica se ha hablado mucho de la posibilidad de seguir adelante sin un acuerdo. Muchos sectores dicen que no es así. ¿Vos cómo lo ves? ¿Vos crees que sea factible para un país pequeño como Costa Rica, en este contexto en el que está de desequilibrio fiscal, salir adelante sin el apoyo del Fondo Monetario Internacional? Pues yo creo que la verdad la pregunta no debería ser si es posible o no, sino para qué. Esto ya no tiene estigma. Mejor dicho, Colombia le pidió dinero al Fondo Monetario Internacional mientras era grado de inversión. Porque es que, ¿por qué no se le va a pedir una ayuda al Fondo Monetario Internacional cuando el Fondo Monetario Internacional te está financiando a un costo menor y en una circunstancia tan atípica como una pandemia? Es que yo, por ejemplo, a veces veo, y eso me produce mucho malestar y mucho mal genio con algunas personas, que hacen críticas sobre la situación económica actual como si no hubiese ocurrido una pandemia. Es como, por ejemplo, la gente que le echa la culpa al presidente Duque en Colombia por la caída del PIB. Pues, ¿acaso Duque fue el que trajo el virus desde la China o qué? O sea, ¿qué es eso?
pero hay mucha gente así, hay mucha gente inconsciente o, como decimos los colombianos, mala leche, que quiere destruir en vez de construir y que sale con esos argumentos. Todo el mundo está en esta situación. No es culpa de nadie. Ni es culpa de Duque, ni es culpa de Trump, ni es culpa de Merkel, ni es culpa de absolutamente, o sea, es lo que hay. Eso es como cuando uno va al médico y el médico le dice, usted tiene colesterol alto y si no se toma las pastillas puede tener un ataque cardíaco. Hombre, ¿qué vamos a hacer? ¿Voy a insultar al médico? El médico no tiene la culpa, el médico me está diciendo lo que yo tengo. Entonces es la realidad, la vida es así, la vida es dura, la vida tiene problemas, etcétera, etcétera. Entonces en ese sentido, yo lo que creo es que como no hay estigma, porque no debería haber estigma, porque es que esto no es culpa de nadie, no es que, mejor dicho, si Colombia hubiese caído 6% del PIB en el 2020 por un error de política económica, mientras todo el mundo crece, porque no había pandemia ni nada, sino por una barbaridad que hubiera hecho, por ejemplo, como si Colombia hubiese pasado a ser gobernado por el loco ese Nicolás Maduro al lado. Entonces, pues Maduro se vuelve presidente de Colombia, el tipo destruye la economía en 2 días, porque el tipo es una bestia. Pero entonces, eso sería un error propio del colombiano. Pero es que lo que ocurrió fue por la pandemia, que no es culpa de nadie. Entonces, en ese sentido, yo lo que creo es que se deben utilizar todas las opciones que hay de fondeo a un valor lógico para lograr acabar con lo más terrible de todo esto que estamos viendo nosotros, que es la pobreza que se generó. Porque sí, además del drama humano de las personas que han muerto por la pandemia, a mí se me rompe el corazón de ver a familias que han quedado completamente destruidas por culpa de las políticas a los que se vieron obligados a tomar los diferentes gobiernos para tratar de controlar la pandemia. Yo, por ejemplo, tengo muchísimos amigos que estaban en el negocio de los restaurantes. Chao, lo perdieron todo. Tengo una gran amiga que estaba en el negocio de los cines. Chao, lo perdieron todo. Es un estrés brutal. ¿Cómo vamos a comer mañana? Vamos a perder el apartamento, los bancos, etcétera. Es terrible, terrible. A mí de verdad me produce demasiado estrés como humano, porque a mí me fue muy bien en la pandemia. A mí nunca me faltó nada. Las neveras siempre estuvieron llenas. El cheque de mi trabajo siempre llegó. Viajé menos. Yo en el 2019 viajé y Marco conoce esto. O sea, yo en el 2019 viajé 320.000 millas en un año de trabajo. 320.000 millas, mejor dicho, di como 6 vueltas al mundo en avión. Y en el 2020 viajé 2 veces. ¡Qué maravilla! Estuve con mi familia, hice muchísimo más ejercicio. No comí en restaurantes que entonces uno está más sano, come más sano, todas estas cosas. Me fue muy bien en esta situación. Pero hay mucha gente que la sufrió muchísimo. Entonces a mí me parece que lo que hay que hacer como país y como región es aprovechar todas las experiencias y todas las oportunidades que tenemos con la banca multilateral, con los mercados que nos están dando la oportunidad de financiarnos a unos valores suficientemente lógicos, etcétera, para hacer las cosas bien, impulsar la economía y sacar de una vez por todas, lo más rápido posible, a las personas que lo perdieron todo por culpa de este virus tan complicado. Al final de la presentación vimos un gráfico muy poderoso del bono de deuda externa de mayor plazo del gobierno de Costa Rica. Cómo se ha ajustado el rendimiento a la baja y el precio al alza de forma importante. En esa línea y en el marco de un acuerdo con el FMI, ¿ve algún margen de mejora a nivel de calificación crediticia para Costa Rica? A ver, yo creo que las agencias se van a tomar su tiempito. Y yo entendería perfectamente la decisión de esperar y analizar y ver qué va a pasar con el virus en los próximos trimestres y cuál va a ser la reacción de las farmacéuticas con las nuevas mutaciones que van a haber con el virus y la reacción del mundo
si se vuelve a cerrar, si no se vuelve a cerrar. Hay muchas incertidumbres todavía en ese sentido. Yo creo que no, o sea, mi apuesta es que el mundo no vuelve a cerrar, porque es muy costoso. Y con la vacuna, lo importante es que la vacuna parece, así no proteja al 100%, sí protege muy bien, a un porcentaje muy alto de quedar hospitalizado, que el caso sea muy grave. Y eso es lo relevante. O sea, la verdad aquí, pues no es tan grave que pues, cuando uno le da gripa, le da gripa. Si el COVID se vuelve una gripa, si uno está vacunado y el COVID se vuelve como una gripa, pues tampoco es tan grave que le dé uno COVID. O sea, sí está el estigma porque pues todo el mundo está muy preocupado y muy asustado porque esto ha sido terrible. Pero yo creo que tenemos que acostumbrarnos que de aquí en adelante vamos a convivir con el COVID. El COVID no se va a ir. Yo no veo un mundo post-COVID. Eso no existe. El COVID es una enfermedad que se va a volver endémica. El COVID es la nueva influenza. Ya casi no hay influenza. El COVID, la influenza es un coronavirus, el COVID es otra forma de coronavirus. Y eventualmente la humanidad va generando poco a poco más inmunidad y por lo tanto se vuelve menos potente esta cuestión hasta que venga pues lo que tenga que venir. Dios quiera que en 100 años y ya no nos toque a nosotros. Entonces miraremos a ver cómo reacciona el mundo en ese momento. Entonces yo creo que con esas incertidumbres en el corto plazo, y creo que las agencias van a ver con beneplácito el hecho de que se van a sobrecumplir las metas de crecimiento. En el caso de Costa Rica, es muy importante que se avance a un superávit primario porque la proporción de deuda contra PIB de Costa Rica está bastante alta en estos niveles. Y es importante lograr evitar un evento como el de Brasil, donde sigue creciendo y sigue creciendo, sigue creciendo, porque entre más alto, pues ya se pone mucho más difícil el proceso de bajarla otra vez. Entonces creo que sí va a haber, se van a tomar su tiempo, hay que enfocarse en crecer la economía más, hacer las cosas bien, desde el punto de vista de política pública, disminuir procesos, ayudar pues a enfocar más los esfuerzos en trabajar en nuevas economías, en lo que quiere avanzar Costa Rica como muchísimo más turismo verde, muchísimo, o sea, cero carbón, etc. Todas esas cosas creo que son unas grandes ideas para lograr mayor crecimiento y mayor participación de la inversión extranjera en el país. Pero creo que es muy temprano para hablar de cambios y yo pensaría que las agencias se van a tomar su tiempo. Alberto, esta conversación está interesantísima y aquí nos podría dar medianoche hablando sobre todo de temas como Costa Rica que nos apasiona tantísimo y que son tan importantes. Pero para dar espacio al siguiente segmento con preguntas de nuestros clientes, una última en este conversatorio es ¿en qué sectores económicos o qué clases de activos estás viendo particular valor de cara al 2022? A ver, yo creo que desde el punto de vista, uno de los trabajos que hacemos aquí nosotros es enfocarnos en los sectores del mercado de Estados Unidos. Y es muy parecido en todas partes, digamos, en todo el mundo. La inversión que mejor funcionó en el 2020 fue la tecnología. Es lo que en Wall Street llamaban los stay-at-home stocks. Stay-at-home stocks. ¿Por qué? Pues porque la gente comenzó a comprar todo por internet. Entonces, pues imagínense ustedes la situación de los trabajadores de Amazon durante la pandemia, donde toda la gente, si alguien no compraba en Amazon antes de la pandemia, pues ahora yo creo que no existe una sola persona en el mundo que no haya comprado algo por Amazon, o por lo menos digo, en el mundo desarrollado, porque hay unos países donde todavía no está Amazon, pero creo que todo el mundo hace o ha seguido haciendo compras en Amazon. Yo, en el caso mío, en el caso de mi familia, yo les cuento, en mi casa todo se compra por Amazon. Esto parece, y además como yo vivo en Miami también, en mi casa hay un cuarto donde nosotros lo llamamos la bodega de Amazon, porque ustedes saben que cuando uno vive en Miami o en Nueva York, a uno le aparecen primos nuevos, abuelos nuevos, papás nuevos,
amigos nuevos, etcétera, que lo llaman a preguntarle a uno que si estaría bien, si puede pedir un computador por Amazon o si puede pedir un coche para el bebé en Amazon. Entonces tenemos literalmente un cuarto entero lleno de cajas para cuando vengan las personas a recoger sus encargos. Entonces, pues, Amazon es una cuestión loca acá, y durante la pandemia pues fue aún más impresionante lo que se vio. Entonces, los stay at home stocks, los Peloton, los Zoom, Microsoft, Google, pues Alphabet, pues Amazon, Facebook, todas estas acciones fueron las que mejor se comportaron. Y los que peor se comportaron fueron las acciones que tenían que ver con cómo actuábamos los humanos más normalmente: financiero, energía, pues cruceros, aviones, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Y nosotros dijimos en el 2021, cuando comenzó el 2021, le dijimos a nuestros clientes: la vacunación va a funcionar, porque eso fue una apuesta que hicimos y la hicimos muy bien, muy temprano. Por lo tanto, cambie el portafolio. Entonces, sálgase de tecnología y compré aviones, compré Boeing, compré aerolíneas, compré energía, compré bancos, discretionary, o sea, almacenes, compañías de restaurantes grandes, etcétera. Y eso ha funcionado extremadamente bien en el 2021. Entrando al 2022, como yo creo que en el 2022 el mundo ya va a estar muy normalizado, nos vamos a devolver a una situación donde ya se vuelve más específico el mercado. Y ahí lo que hay que hacer es mucho más trabajo para encontrar las acciones y los sectores que les va a ir muchísimo mejor. Y los que les va a ir muchísimo mejor son los que van a seguir teniendo más crecimiento. Y yo personalmente sigo pensando que lo que tiene que ver con energías alternativas, con tecnología, y con fintech y con todas estas cuestiones van a tener mayor crecimiento que los sectores tradicionales. Entonces, digamos que eso es lo que le decimos a los clientes, y eso se puede replicar en cualquier parte del mundo porque es básicamente la misma historia. Don Alberto, como decíamos aquí, nos podemos pasar hasta la medianoche hablando, pero hemos recibido gran cantidad de preguntas del público que está unido en esta actividad y que nos los han hecho llegar al chat. Así que una, por ejemplo, que me parece muy interesante es: ¿qué aspectos económicos cambiarán permanentemente luego de la pandemia según su criterio? A ver, yo he estado pensando mucho en eso. Yo creo que en algún momento pensé que iba a haber un cambio permanente desde el punto de vista de la dinámica del trabajo de las personas, pero no estoy tan convencido. No estoy tan convencido. Yo creo que el quédate en casa estuvo muy bien por un tiempito, pero por lo menos en mi caso, yo estoy muy contento de estar en la oficina de vuelta. O sea, yo creo que es parte fundamental del proceso de generación de ideas desde el punto de vista de trabajo como el nuestro, que implica innovación, porque pues, la verdad mi trabajo es salir con ideas nuevas de inversión y nuevos temas, etcétera, y para eso es muy difícil lograrlo si uno está solo. Entonces uno debe tener más conversaciones con colegas, oír más lo que están diciendo los otros colegas. La interacción, digamos, dentro de las mesas de dinero en los bancos creo que sigue siendo muy importante. Entonces quizás pasemos a un modelo en el cual se trabajan 4 días a la semana en la oficina y 1 en la casa o alguna cosa así, pero no creo que vayamos a seguir en una situación donde sea 100% remoto en sector financiero, por ejemplo. Tecnológico de golpe, pero insisto, yo no estoy tan seguro de eso. El ser humano, al fin y al cabo, con pocas excepciones, es un ser sociable y pues, o sea, uno socializa todo el tiempo con la familia, pero yo creo que eso no es suficiente desde el punto de vista de la vida. Uno tiene que socializar con la gente del trabajo también. Entonces creo que en ese sentido no va a haber mucho cambio. Donde sí creo que va a haber un cambio importante es en la cantidad de vuelos de negocios que haga uno. O sea, yo insisto, yo volé 320,000 millas en el 2019, porque cualquier reunión se montaba en un avión y iba y la tenía.
pero creo que muchas de esas reuniones no necesariamente necesitan montarse en un avión. Y las empresas se ahorran un dinero si no viaja uno todo el tiempo, y es mejor para la salud, pues para salud física de la persona, porque montar en un avión mucho tiempo no es tan bueno y comer por fuera de la casa es malsano, etc. Entonces creo que muchas de esas reuniones, a veces hay unas reuniones de negocios en que básicamente es una reunión de rutina para hablar de una cuestión muy específica de una cuenta. Y eso antes se hacía presencial, y creo que con las nuevas tecnologías se puede hacer muy fácilmente de una forma virtual. Pero lo que sí no va a cambiar, y eso estoy completamente convencido, es en el proceso de generación de nuevas relaciones laborales. Mejor dicho, a mí, por ejemplo, me toca mucho ir a reuniones para tratar de lograr que personas vengan a hacer negocios con el banco nuestro. Eso no se puede hacer por Zoom. Eso se hace o en un desayuno, o en un almuerzo, o en una comida, porque gran parte de esa dinámica que se genera tiene que ver con la confianza y la energía que existe dentro de las personas una vez se reúnen. En mi opinión, un negocio lo cierra un buen chiste, o un buen comentario, o una buena historia, o un buen vino, o una buena tarde, y no una reunión por Zoom. Entonces hay unas cosas que simplemente no se pueden virtualizar, lo cual es una gran noticia, porque qué tristeza que se acabaran pues las comidas de trabajo y los almuerzos de trabajo y los desayunos de trabajo. Yo por lo menos los disfruto muchísimo. Para mí es un placer ir a Costa Rica a visitar clientes, para mí es un placer ir a Londres a visitar clientes, ir a Frankfurt a visitar clientes, o sea, eso espero que nunca jamás se pierda. Don Alberto, justamente usted sabe que nosotros somos un país pequeño y hay varias de las personas que están aquí en el chat que nos preguntan específicamente qué riesgos económicos enfrentarán economías como la costarricense en el año 2022. Yo creo que los riesgos más importantes están atados a errores internos de política interna que ojalá no se cometan. Eso es un tema que hay que tener en cuenta. Es importante consolidar la reactivación, y para eso hay que mandar mensajes de confianza y no cometer errores desde el punto de vista del manejo de la política económica y la política en general, muy importante. Eso es exactamente el mismo riesgo para toda Latinoamérica. Y desde el punto de vista de los siguientes riesgos, yo creo que la mayoría son internacionales, lo cual es desafortunado porque no tenemos mucho que hacer al respecto. Yo insisto, si Alberto Bernal se equivoca en su tesis de que el proceso inflacionario actual es función de un fenómeno coyuntural y esto se vuelve más permanente, eso implicaría que el Banco Central de Estados Unidos cometió un error de política monetaria, y cuando uno comete un error de política monetaria lo paga caro. Porque para remendar ese error hay que irse al otro lado para tratar de disminuir el daño colateral de no haber controlado el proceso inflacionario antes. Entonces, para mí, si la inflación se vuelve un fenómeno más permanente de lo que yo pienso, de lo que piensa la Reserva Federal, y les toca comenzar a subir tasas de interés mucho más rápido y restringir liquidez mucho más rápido, se puede generar el famoso taper tantrum, o sea, la pataleta del taper, del proceso de disminución de impresión de dinero. Eso es lo que quiere decir eso en español, y eso tiene efectos a nivel global, porque ya lo vimos en el 2013 y eso hace que se caigan los mercados, y en una economía que sigue maltrecha no es bueno tener un problema financiero, porque los problemas financieros generan cambios en las actitudes de los inversionistas, y eso puede afectar la reactivación de la economía global. Entonces esperemos que eso no suceda. Y el último riesgo, pues, es el riesgo de siempre, el riesgo que yo llamo el riesgo no sé si ustedes hayan visto una serie en televisión que se llama The Walking Dead, que son los zombies, la de los zombies, pues, que básicamente se acaba la civilización y un virus especial comienza a volver a todo el mundo zombie.
pues si el virus muta en algo que no se pueda controlar a través de vacunas ni de alguna clase de tratamiento médico, y otra vez pasamos pues a tener unas tragedias humanas brutales en términos de esto, pues que esto se vuelve pues como la plaga bubónica, pues ahí la verdad yo creo que lo último que nos debería preocupar a todos nosotros es qué pasen con la economía y los mercados, porque todos vamos a andar con un machete mirando a ver cómo protegemos a nuestra familia, ¿no? Y eso pues básicamente es el final del mundo. Pero eso es como pronosticar un asteroide, entonces pues ni para qué. Don Alberto, a propósito de pronósticos, hay otro participante que nos pregunta, ¿cómo puede afectar el escenario político el desempeño económico en el 2022? ¿El escenario político de dónde? Bueno, no especifica. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, vamos a tener elecciones al inicio del año y habrá cambio de gobierno. Bueno, hay otros países que también están con cambios políticos, por ejemplo, Perú, por supuesto que todas las miradas están en él. Pero digamos que concentrémonos en Costa Rica. Pues a ver, la verdad es que y eso yo no estoy siguiendo me disculpo, no tengo muy claro las diferentes posibilidades de los diferentes candidatos, pero lo relevante acá es lograr que se mantenga un mensaje amigable para con los inversionistas. Yo insisto, esto a veces es muy difícil que las personas lo entiendan, pero los inversionistas son los amigos de los países. A mí yo no entiendo, por ejemplo, a veces por qué tengo tantos problemas con muchas personas en Colombia, políticos, que piensan que si el país hace algo que le gusta a los inversionistas, el país se está vendiendo a los especuladores, por ejemplo. Eso lo oigo mucho yo en muchas partes de Latinoamérica, en Argentina, en Venezuela. Una facción de la política en Colombia sí piensa muchísimo eso, como si, insisto, como si fueran pues los enemigos del país. Los inversionistas son los mejores amigos del país. Cuando un inversionista decide meter dinero en un país latinoamericano, es porque tiene confianza en que puede sacar eventualmente su dinero otra vez, porque es que esto no es altruismo, esto no es la Madre Teresa de Calcuta. Aquí lo que se está haciendo es invertir para generar retorno, y esa inversión, al generar retorno, genera empleo y genera impuestos y genera regalías y genera una cantidad de bienestar en la sociedad. Por eso es que el país más justo del mundo, en mi opinión, es Singapur. País que tiene a toda su gente viviendo muy bien, porque acepta la inversión y le agradece a los inversionistas por haber decidido ir a hacer negocios en su país. Y por eso Singapur ha pasado de ser un charco, literal, hace 60 años, a ser el país con el mejor nivel de educación en el mundo hoy en día, y con, si no el nivel más alto de calidad de vida, el segundo o el tercero, en 60 años. ¿Haciendo qué? Respetando los derechos de los inversionistas. No diciéndole a los inversionistas, venga, invierta acá, y 5 años después te cambio las reglas de juego para que no puedas ganar como te dije que ibas a ganar. Eso es ser tramposo. O sea, el inversionista lo que quiere es trabajar en países donde no existan tramposos, porque no hay nada peor que un tramposo. Y por eso es que Venezuela está en una situación como la que está ahorita, porque está gobernada por un grupo de tramposos que no respetaron las reglas de juego. Entonces, desafortunadamente, los países de Latinoamérica que han seguido por ese camino, pues están así. Y ojalá que ni mi país, que tiene elecciones en el 2022, ni Brasil, que tienen países de elecciones en el 2022, y ojalá Chile logre avanzar en un proceso relativamente estable que la Constitución no destruya las cosas tan buenas que tiene su economía. Y pues esperemos que nuestra región tenga la madurez para avanzar en ese camino, ¿no? Yo soy optimista, yo creo que afortunadamente lo que me parece que está saliendo
de Perú en estos días es un mensaje de más tranquilidad, de más respeto por las reglas de juego. Claramente van a haber cambios porque pues, es un gobierno que va a ser de izquierda radical, pero pues quiero pensar que van a tener la madurez de no destruir de no destruir todo lo que se ha construido, porque la verdad sea dicha, si hay un país que haya mejorado radicalmente y muy rápidamente sus indicadores sociales, es Perú. Y qué desafortunado que llegase a haber una situación donde se devuelva eso por un capricho de la demagogia. Vamos a conversar con usted, como decimos, hasta la medianoche, pero ya se nos ha acabado el tiempo y me encanta que hayamos terminado pues con ese espíritu positivo que nos acaba de transmitir. Así que damos por finalizado esta importante actividad. Les deseamos muchísimos éxitos a todos los que nos han acompañado en esta transmisión y apreciamos su compañía el día de hoy. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia y que tengan una muy linda tarde. En la vida, la estrategia lo es todo y cada movimiento hace la diferencia. Más aún si tenemos la certeza de contar con un equipo a nuestro lado, cuyo objetivo es el mismo que el nuestro: ganar. Le presentamos Stratic, un servicio de BCR Valores para la gestión de portafolios de inversión, enfocado en obtener mejores rendimientos sobre su patrimonio. Todo esto es posible a través de la implementación de nuestras mejores herramientas, el análisis, la táctica y la experiencia, que nos convierte en algo más que asesores, nos convierte en estrategas. Con Stratic, trabajamos información precisa de rentabilidad, composición y riesgo de las inversiones, costos muy competitivos y transparentes, cartera actualizada y de fácil consulta e informes mensuales. Excelentes resultados nos respaldan. Porque conocer el tablero en el que jugamos no es suficiente. Hay que vivirlo y hay que dominarlo. Más que asesores, somos estrategas de inversión. Stratic, gestión profesional de carteras. Con más de 20 años de experiencia en el mercado bursátil, en Stratic queremos ofrecerle a cada cliente todo el conocimiento que hemos acumulado durante estos años, así como herramientas que han sido parte de nuestro modelo de gestión desde el año 2015. Todo esto con el objetivo de brindarle a cada cliente la tranquilidad de dejar sus inversiones en nuestras manos, sabiendo que las llevaremos al máximo nivel posible. Sin duda, invertir inteligentemente significa confiar en quienes lo hemos hecho bien por años. Por eso, confíe en nuestro trabajo, confíe en Stratic.